presencias y ausencias del maestro en los procesos de formación profesional, una reflexión sobre la teoría de la acción comunicativa en la educación. Estamos con la doctora Ana Julia González, licenciada en Administración Educativa de la Universidad de Medellín, magíster en Educación Psicopedagogía de la Universidad de Antioquia, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de La Habana, ponente a nivel nacional e internacional. Leeré algunas de sus ponencias. 2011, ponente en Encuentro Internacional de Tutorías en Medellín, ponencia sobre la escritura como ejercicio de reconstrucción de las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje para el desarrollo personal y profesional en Gerona, España, capacitación sobre pedagogías contemporáneas en la Universidad de La Guajira, conferencia sobre formación en competencias, marco para la preparación de docentes formadores para pruebas ICFES Medellín, participante en congresos, ha sido en simposios, seminarios. Algunas de sus publicaciones: en 2011 fue la compiladora y autora del capítulo del libro Tutorías para la Formación Integral, editorial Sello, Universidad de Medellín. En 2008, compiladora y autora del capítulo del libro La presencia del otro en los procesos de la formación humana, editorial Universidad de Medellín. En 2005, autora del libro Conversar y Trabajar desde una propuesta didáctica reflexiva, editorial Universidad de Medellín. Algunos de sus artículos: La escritura como ejercicio de reconstrucción de la enseñanza y del aprendizaje para el desarrollo personal y profesional, una propuesta didáctica reflexiva, en Evaluadores de la Revista de Educación y Pedagogía Universidad de Antioquia. El rediseño curricular, cartilla publicada por el Colegio Mayor de Antioquia. La autobiografía, una propuesta para la formación de maestros. Participante de grupos de investigación como el Grupo de Investigación Saberes, Subjetividades e Imaginarios de la Universidad de Manizales, CINDE, escalafonado en Conciencias. Integrante del Grupo de Investigación EduMicro, escalafonado en Conciencias. Algunos de sus proyectos actuales es el proyecto de diseño de la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa en la Universidad de La Guajira, proyecto de atención primaria en salud, Facultad de Enfermería y Seccional de Antioquia. Algunas de sus investigaciones actuales: caracterización de las prácticas tutoriales existentes en las universidades colombianas, de la Universidad de Antioquia, proyecto sobre didáctica del arte y la ciencia en convenio con la Universidad de Ginebra y la Universidad de Antioquia. En su actividad académica ha pasado de la docencia desde la básica secundaria, pasando por pregrado, especializaciones y posgrados, y algunos reconocimientos que ha recibido: segundo puesto de evaluación de profesores en la Facultad de Derecho entre 140 docentes, distinción en nota de estilo por ASPRODE, Asociación de Profesionales de la Educación, en acto público con motivo del Día Clásico del Educador, y beca de honor en varios semestres de su pregrado en la Universidad de Medellín. Los dejo con la doctora Ana. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a SCUN esta invitación a compartir con ustedes este espacio académico de reflexión. Y en segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes haber participado de este modo en esta convocatoria. Les confieso que cuando estábamos preparándola, yo pensaba que estos temas a veces no son temas de cartel, no son temas que convoquen a los docentes en un momento en que la universidad tiene que moverse hacia el conocimiento solamente. Sin embargo, como lo decía la doctora Gloria, fue para nosotros muy grato pensar que de 26 universidades, 25 respondieron a la convocatoria. Así que esto ya es un primer, digamos, espacio que me parece debemos aprovechar en términos de lo que podremos sacar aquí como posibilidad reflexiva
con respecto a nuestro papel como docentes en esta contemporaneidad que nos abarca de tantas maneras. Así que, como cuando me hicieron la invitación, pensamos en dos cosas. La primera, en tener la oportunidad de reflexionar sobre ciertos temas que nos permitirán entonces avanzar en la comprensión de las lógicas que rigen hoy la producción de conocimiento, las lógicas que rigen hoy la formación, y hacer una propuesta en la que, a partir de una reflexión profunda sobre la experiencia, podamos pensar en un proyecto que tenga cierta continuidad. Cuando hablamos de cierta continuidad es que entre los retos que tenemos, con los que realmente tengan voluntad y deseo de hacerlo, es tener la oportunidad de hacer una escritura de experiencias que muy probablemente se convierta en una galería de voces que pueda ser publicada por Ascún. Entonces, lo que yo quiero proponerles en este espacio de conversación es que hablemos un poco de esto que Gloria nos introducía y el fragmento de Freud acerca de qué significa acompañar procesos de formación de profesionales. Esto porque en general hablamos en este tiempo de que los muchachos no leen, de que los muchachos tienen una configuración del mundo distinta, que los muchachos están en el momento de lo fugaz, y creo que reflexionar sobre estas cosas es lo que nos permite entonces mirar como quién es un muchacho hoy, ¿sí? Y desde esa perspectiva pensar cuál es el compromiso que nosotros asumimos cuando estamos frente a esos muchachos hoy. Cuando uno piensa un poco en el asunto de que se imagina cuando llegó a la universidad, y uno puede ubicarse en ese momento en que fue tan complejo tomar una decisión sobre la profesión que iba a elegir, y cuando finalmente da el paso es porque uno está dispuesto a configurarse a través de una profesión como ser humano que se desarrollará el resto de la vida, pero también porque está dispuesto a vivir experiencias. Es decir, uno siempre se imagina que a lo que va a llegar a la universidad es a vivir experiencias. Esto de vivir experiencias es el tema que quiero que conversemos hoy. Y por eso, a pesar de que en la propuesta que estoy haciendo de desarrollo, el último lugar lo ocupa la pregunta sobre la experiencia, realmente el punto, digamos, nodal de esta presentación y de este conversatorio es el asunto de la experiencia. Así que, digamos que pensamos desarrollar la sesión con un referente conceptual ahora que nos permita comprender un poco por qué estamos hablando hoy de experiencia, por qué estamos hablando de subjetividades y qué tiene que ver eso en los procesos de desarrollo y formación. Entonces, digamos que la idea es que podamos en una primera parte hablar sobre esto y en una segunda parte podamos recrear un poco esto de qué sería hacer una galería de voces a partir de una bitácora que la idea es que podamos llevarnos algunos elementos prácticos y que hoy salgamos lo suficientemente motivados para escribir. Como ustedes lo saben, esto es un trabajo que parte mucho de nuestra necesidad de entender qué es eso de ser maestros universitarios hoy. Y entonces, digamos que la idea es que podamos, por un lado, hacer una reflexión conceptual y por otro, desde, digamos, este mismo momento, empezar este trabajo, quienes estén interesados de escritura, con la finalidad de que podamos reflexionar sobre ello. Dice Walterón que la escritura reestructura la conciencia. Así que cuando uno escribe, lo que uno logra es hacer una objetivación de sus vivencias y convertirlas en experiencias. Empecemos entonces con las preguntas. Voy a hacer un recorrido por lo que implica el conocimiento en la actualidad, cuál es la racionalidad que orienta la enseñanza universitaria hoy, muy de la mano de Habermas y de la teoría de la acción comunicativa, cuáles son las implicaciones que tiene el cambio del lenguaje universitario en los procesos de enseñanza para la formación integral, cómo se construye un ambiente de aprendizaje cuando se aspira a acompañar procesos de formación
y cuál es el lugar de la experiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la comprensión. Empecemos entonces por este tema que me parece que es un poco cuál es el lugar del conocimiento en la actualidad. Sabemos que este ha sido llamado el siglo del conocimiento y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en términos de dónde estamos ubicados. No es para nosotros extraño que desde la contemporaneidad nos están hablando de que la universidad ya es el lugar de producción de conocimiento. Las lógicas del mundo, la estandarización, la necesidad de responder a un mundo global nos han puesto en una situación de competencia con el resto del mundo. Esto no es un asunto que nos llegue porque lo deseemos, sino porque estamos situados en el mundo. Y estar situados en el mundo significa que finalmente no hemos tomado decisiones con respecto a todo lo que nos ocurre. Pero a pesar de que lo que nos ocurre tiene que ver con nosotros, es decir, nosotros somos los productores de mundo y en esa medida cuando la Internet en los años 60, 70 se toma el mundo, las autopistas electrónicas, los medios de comunicación se abren, esto tiene las implicaciones que sabemos hoy con respecto a lo que es lo global y lo local. Así que el mundo se abre. Los culturalistas han dicho que en la humanidad ha habido 3 grandes momentos que han producido unas transformaciones fundamentales en el modo como nos relacionamos, en las relaciones. El primero, que fue el de la imprenta, que cambió completamente las relaciones económicas, sociales. El segundo, que fue la máquina de vapor, donde hicimos el tránsito hacia la producción en serie. Y el tercero, que es el que los culturalistas han llamado la cibercultura. Cibercultura porque el ciber hace relación a cómo se mueven los barcos en el mar. Entonces, este asunto de que no hay un solo camino, sino que hay muchos caminos, es el horizonte que nos abrió un modo distinto, es decir, volvió a transformar las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones culturales, los valores, el lugar del espacio, del tiempo. Todas las cosas se ven trastocadas y en ese orden de ideas entonces también se ven trastocadas las relaciones del estudiante con el conocimiento, las relaciones del docente con el conocimiento, las relaciones del docente con el estudiante, y empiezan a cambiar de lugar ciertas cosas que son fundamentales, como el conocimiento, y empieza a cambiar entonces otra relación importante, y es la relación de qué es la universidad hoy, y con eso también empieza a cambiar el lugar del conocimiento y de la universidad en la sociedad. Antes teníamos la institución, la universidad, como parte de la sociedad, así como hay una institucionalidad educativa, una institucionalidad religiosa, una institucionalidad militar, jurídica. Simplemente la universidad era una institución más, el conocimiento era la universidad era la universidad en la sociedad, la iglesia en la sociedad. Pero ahorita, con todo este cambio, la sociedad ha vuelto los ojos hacia el conocimiento, como la salvación en un mundo global donde hay que situarse, en las que tenemos que permanecer, y en ese orden de ideas la universidad y el conocimiento se vuelven el punto de mira de toda la sociedad. Por eso es que, digamos, el conocimiento ya no es privativo de las universidades, empiezan a transformarse, y ustedes han podido ver que las empresas empiezan a hacer sus propias universidades. Entonces Colsanitas tiene su universidad, Pintuco, El Éxito. O sea que es un fenómeno donde el conocimiento es como lo que nos promete permanecer vivos. Así entonces, cuando hablamos de educación superior, ya estamos hablando de una educación superior que tiene un compromiso muy fuerte con lo social. Si antes tenía un compromiso, en este momento el compromiso ha hecho que se empiecen a transformar las relaciones entre la sociedad y el conocimiento. De una educación superior en la sociedad hemos pasado de una educación de la sociedad, donde Colciencias ha hecho un movimiento para que se produzca conocimiento, donde la universidad entonces vela por los estándares, donde empiezan a aparecer las pruebas ECAES, y el conocimiento y la universidad se convierte en la promesa, pero también en la productora de conocimiento.
Esto entonces tiene unas implicaciones en lo que serían entonces los procesos académicos y lo que se refiere a la manera como empezamos a ver lo que son los estudiantes. Los estudiantes con mucha frecuencia se quejan de que no encuentran respuestas a sus preguntas y que cuando salen al mundo laboral encuentran que lo que la universidad les dio no son las herramientas suficientes para moverse en el mundo. Así que entonces, desde esa perspectiva, lo que empieza a suceder es que hay necesidad de trazar unos estándares iguales para todos. Lo más importante es el conocimiento. Lo más importante es que el estudiante logre figurar. Lo más importante es que quedemos en la foto, ¿sí? Entonces ya no empezamos a preparar a los estudiantes para que su desarrollo humano y social sea ese, sino para que en las pruebas nos vaya bien, para que la universidad quede donde tiene que quedar. Y empieza entonces a haber un desplazamiento de lo que es el ser humano como la esencia, como la razón de ser, y cambiamos también el lugar del estudiante. Ya el estudiante no es el fin, ya su desarrollo no es el fin, sino que el fin es el conocimiento, tener patentes, producir conocimiento, estar entre las universidades que mejor estén, y entonces empieza el estudiante a cambiar su lugar. Es el lugar de, si usted produce, mire cómo se entra en un grupo de investigación, cómo lo logra, porque lo único que cuenta es eso. Así a nuestros estudiantes también les desplazamos el lugar que les corresponde. Ser profesionales entonces ahora tiene que ver con tener certificaciones. Entonces ya no basta que tengamos un pregrado, ya no basta que tengamos una maestría, sino que hay que pensar en un doctorado, porque además el puesto que usted adquiere en la sociedad es el que le va a garantizar cuántos ingresos va a tener. En una sociedad de consumo donde consumimos conocimiento, lo más importante entonces es tener muchos conocimientos que tienen que ver con estar bien informado. Decía la ministra en estos días, en una de sus alocuciones, tenía en su mano un BlackBerry y decía: todo está aquí. Es decir, realmente ya el conocimiento no es, la información nos tiene a las puertas del conocimiento. Si manejamos la información, tenemos posibilidad de hacer conocimiento. Con esto pues una primera distinción importante, y es que lo que hay en la internet es información. El conocimiento ya es un proceso de apropiación de esa información, que es el que nos va haciendo el garante de lo que realmente tendría que ser nuestro desempeño en el mundo. Así entonces que surge la pregunta de si tendremos que pensar en otras maneras de desarrollar la actividad académica para que el desarrollo humano y la formación integral hagan parte sustancial de este trabajo académico del conocimiento. Porque a veces esta prisa por la vida no nos deja pensar dónde estamos, con quién estamos, qué son los estudiantes. Cuando llegan con un proyecto. Cuando un estudiante llega a la universidad, imagínense que primero ha tenido un acervo cultural que lo ha ubicado en una profesión. Es decir, él ya llega queriendo ser ingeniero, o queriendo ser maestro, o queriendo ser sociólogo. Es decir, hay todo un universo cultural que él ha tenido oportunidad de tener en sus manos a partir del encuentro con sus padres, con la cultura. Así que no llega como una tabula rasa. Y llega, para decirlo de otra manera, lo que llega a la universidad es un proyecto. Y llegar un proyecto significa que llega un ser situado ya en el mundo, pero un ser que en su situación tiene deseos. Cuando uno es niño, no tiene conciencia de que está situado. Por ejemplo, un niño de 2 años prende la televisión, va y come, se come su helado, habla con su papá y su mamá, pero todavía no se ha hecho preguntas sobre la existencia, simplemente vive. Pero es estar en el mundo lo que le permite a él es ir conociendo su cultura, la gramática de la cultura. Cuando ya empieza a ver que hay ciertas cosas que él quiere hacer de otra manera, es decir, empieza a conquistar su propia identidad, empiezan a incomodarle cosas y empiezan los gritos, ¿por qué tengo que hacerlo así? No lo quiero hacer así. Y es porque de algún modo ya tomando conciencia de que está situado en el mundo. Esto de pasar de una filosofía como la que teníamos, donde lo fundamental era la esencia, la sustancia,
a una sociedad en la que lo fundamental es estar situado, la situación que nos tocó vivir, es lo que los filósofos contemporáneos nos han mostrado. Así entonces que de lo que se trata fundamentalmente es de entender que cuando un estudiante llega a la universidad llega con unas expectativas muchísimo más grandes que las de solamente adquirir la gramática de una profesión, porque eso tiene que ver más con procesos de apropiación de él que con procesos de repetición. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones muy fuertes para nosotros como docentes, porque las investigaciones han mostrado que un estudiante finalmente es lo que su maestro le enseña a hacer. Y que un estudiante en esos 5 años de universidad lo que finalmente adquiere es un acervo de conocimientos que le deben permitir moverse en el mundo. Es decir, lo más importante que le puede pasar a un estudiante cuando está a los 5 años en la universidad no es estar frente a un conocimiento entregado por el maestro, sino a la capacidad que él pueda desarrollar para moverse con ese conocimiento. Nos muestran entonces con esto de la globalidad que cada 5 años se renueva el conocimiento totalmente. Esto significa que si un estudiante pasa 5 años en la universidad y nosotros en los 5 años lo que le entregamos fueron conocimientos de modo repetitivo, cuando salga ya no le sirven. Y sabemos que esto pues no es una verdad de perogrullo ni es un asunto que sea como tan fácilmente digerible. Es decir, tendríamos entonces la primera pregunta y es, ¿qué le entregamos nosotros a los estudiantes en los 5 años? Les entregamos un campo de experiencias con ese saber que han decidido va a orientar sus vidas el resto de la vida, o les entregamos conocimientos que encontramos, información, les entregamos los escenarios para que ellos conversen acerca de esa gramática, de ese saber que han escogido, o lo que les entregamos finalmente es el conocimiento del día al día dado por nosotros. Cuando aquí hablamos de que un estudiante no triunfa solamente porque triunfa, sino porque sabe por qué y cómo triunfó, estamos dando la primera clave para entender cuál sería el horizonte de nosotros como docentes. Si el estudiante tiene la posibilidad de reconocer por qué triunfó cuando hizo algo, muy probablemente a lo que le va a dar relevancia es a esa razón que tuvo para hacerlo bien o para equivocarse. Pero si para nosotros lo que el estudiante hizo es una posibilidad de ponerle 1 o 5, estamos entonces frente a la disyuntiva de reflexionar si esa es la esencia. Por eso entonces cuando hablamos de la eficacia de la acción, hablamos de la comprensión de la eficacia de la acción. Es decir, que un estudiante tenga la posibilidad de reinventar ese conocimiento en otras situaciones. Esto entonces, desde la perspectiva habermasiana, que quiero dar un recorrido rápido por él, lo que empieza a mostrarnos es que cuando Habermas escribe el libro sobre conocimiento de interés en el 68 y después escribe la teoría de la acción comunicativa en el 77, lo que él está haciendo es una reflexión acerca de que ningún conocimiento es neutro, es decir, lo que decíamos al comienzo, la universidad está produciendo conocimiento para una sociedad que necesita ese conocimiento. Así que Habermas dice que las racionalidades y los intereses cuando se produce conocimiento pueden ser de 3 órdenes. Esto es muy importante comprenderlo porque la teoría de Habermas ha tenido muchísimas aplicaciones, no solo en el campo de la educación, en el campo de la investigación y en otros campos que son los campos de la vida. Decimos entonces que el primer escenario es el escenario técnico, que es el escenario en el que lo importante es la eficiencia, la efectividad, los resultados y que es lo que realmente cuenta. Es decir, que para permanecer vivos tenemos que estar produciendo, pero que la manera de saber si estamos produciendo es ejerciendo control. Es decir, es teniendo objetivos y esos objetivos lo que nos permiten es controlar que las cosas estén sucediendo.
Este está pues obviamente en la línea de las ciencias empírico-analíticas, donde teníamos la experimentación y el control. El otro elemento de interés es el práctico, que digamos, es el que inaugura las ciencias del espíritu con Dilthey, Gadamer y todos ellos, que entonces dice él que es el tipo de conocimiento en el que importa la reflexión sobre la situación. Es decir, es posible evaluar las consecuencias de lo que hacemos en términos de poder comprender lo que pasa en situación. Al contrario del primer enfoque, lo que hace el enfoque práctico es poder poner en contexto las situaciones y en esa puesta en contexto tener la oportunidad de que no solamente hablemos de la eficiencia y la eficacia, sino de la posibilidad de construcción real de las cosas, de comprensión de lo que tendríamos que hacer. Este tercer escenario, que es el escenario crítico o el del conocimiento de interés crítico, de lo que habla fundamentalmente es que no se conoce solamente para comprender, sino para reconocer cuáles son las intencionalidades y las ideologías que subyacen a esto, y en ese sentido poder develar el asunto del empoderamiento. Es decir, que si queremos transformar el mundo tenemos que reconocer que en cualquier escenario de conocimiento hay detrás una ideología, y que lo que se trata es de mirar esa ideología. ¿Qué tiene que ver esto en términos del aprendizaje y la enseñanza? Eso tiene unas implicaciones muy fuertes, porque también en el escenario de la educación nosotros podemos asumir tres posturas. La primera es la técnica, ¿sí? En el conocimiento técnico, el interés técnico, lo que se busca fundamentalmente es el control. Nosotros esperamos que los estudiantes hagan algo, les enseñamos algo, esperamos que lo hagan, y cuando sabemos que lo han hecho, evaluamos el resultado. O sea, tenemos todo el control de la situación y podemos decir que un estudiante aprendió o no aprendió, porque en el examen le fue bien o le fue mal. Si estamos frente al escenario práctico, que es el escenario del interés práctico, nos tocaría clarificar qué entendemos por práctica. Práctica es la posibilidad de reflexionar sobre el contexto, como lo hacía entonces en la antigüedad la praxis de Aristóteles, que tiene una figura muy linda que es pensar con las manos. Él dice que la tecne es aquello en lo que un artesano está haciendo una figura, pero a medida que hace la figura, el pensamiento y la figura están conectados. Es decir, que no existe un momento de la teoría y otro momento de la práctica, sino que la teoría y la práctica hacen parte de un nuevo movimiento, y cuando yo teorizo, practico, y cuando practico, teorizo. Eso tiene, cuando uno lo piensa un poquito más allá, se da cuenta que en la vida real es así. Uno no tiene un acervo para este momento, sino que toda su práctica tiene como fundamento la teoría, y la teoría se está alimentando desde la práctica, de lo que nos pasó en el día a día. Y entonces el último escenario, que es el escenario de emancipador, que lo que se trata fundamentalmente es de transformar el mundo a partir del reconocimiento de aquellas cosas que nos subyugan. Entonces, cuando el conocimiento se produce con el interés de poner ciertas condiciones, entonces de lo que se trata aquí es de reconocer esas intenciones subrepticias y no hacer el juego, sino tener el conocimiento como una posibilidad de transformación. ¿Cómo se traduce esto en el escenario educativo? En el escenario educativo se trataría entonces de mirar si lo que nosotros hacemos con los estudiantes es entregarles de modo acrítico unos conceptos y decirles que no lo repitan. En ese caso estaríamos en el escenario técnico. Si lo que hacemos es darle la posibilidad de que ellos hagan con los conceptos un reconocimiento del contexto en el cual nos estamos moviendo, para poder dar explicaciones que en ese caso les permiten a ellos no tener el conocimiento como un concepto que les dimos frío, es decir, como lo que llamamos teoría muerta, sino un conocimiento que les abre a ellos la posibilidad de analizar, aplicar, proponer en escenarios de aprendizaje. No es lo mismo si los 90 minutos de clase yo los dedico a trabajar desde la perspectiva de la pregunta, que si los dedico a repetir una clase que ya tengo preparada.
¿Por qué es importante esto? Porque por ahí pasa la permanencia con calidad. Permanencia con calidad es justamente la posibilidad de que un estudiante quiera permanecer, porque encuentra que en la universidad está teniendo experiencias. Y tener experiencias es justamente poder hacer ese link entre el conocimiento que yo tengo como docente y el conocimiento que los estudiantes tienen por la gramática de la cultura en la que están. Cuando un estudiante llega es porque todavía no tiene la gramática de un saber, pero sí tiene la cultura de ese saber. Es decir, él ya se ha imaginado cómo será cuando sea ingeniero, ¿sí? Y cuando uno ya tiene una profesión, uno no es por un lado persona y por otro lado profesional, sino yo soy ingeniero, ¿sí? Yo soy maestro, yo soy abogado. O sea que finalmente uno termina encarnando el proyecto de vida en su ser, lo que quiere decir que no por un lado está el ser y por otro lado está el conocimiento. Estas cosas que estamos diciendo son las que nos tienen que permitir entonces entender dónde estamos ubicados nosotros como maestros cuando tenemos preguntas acerca de esas tantas inconformidades que vivimos en la cotidianidad de las aulas con los estudiantes. A veces llegamos a las aulas de clase con un conocimiento, con una intención, con una voluntad, y nos encontramos con unos estudiantes que están conectados también con ese conocimiento, pero de otra manera, ¿sí? ¿Cuál es la manera? Pues primero, si yo llegué y escogí la ingeniería en vez de escoger el derecho, estoy sentado allí esperando a ser mi ingeniero o a ser mi abogado. Y lo que esperaría que un maestro traiga al salón de clase son elementos para que yo lo sea. Pero esos elementos que yo traigo al salón de clase para que lo sea pueden ser de dos órdenes, o simples conocimientos que tengo de los libros y que hoy voy a dar la ecuación, ¿sí? O hoy voy a dar cómo resolver un conflicto desde la perspectiva laboral, ¿sí? O hoy voy a dar cómo es que son las técnicas de enseñanza, o un conocimiento que me permitan de algún modo hacer lo otro, es decir, hacer el link con la realidad, ¿sí? Es decir, entrar en el campo de experiencia mío con el campo de experiencia del otro. Así entonces, cuando hablamos de la educación como proceso formativo, discursivo y comunicativo, nos abrimos a la comprensión con miras a entender quién es el otro. El otro está aquí con mayúscula y está comillado porque el otro no es un plural. Es decir, somos cada uno una singularidad. El hecho de que lleguemos a la universidad y nosotros como maestros tengamos que atender grupos de 20, 30, 40, voy a decir cosas muy atrevidas, 50, 60, 70, 80, lo sé, 90, tengo experiencias en maestría de docentes universitarios que me cuentan que en sus aulas hay 100 estudiantes. Aquí en la universidad, en la ciudad de Medellín. Y esto entonces lo digo porque, ¿qué puede hacer uno como docente cuando se encuentra con un grupo grande y está en este asunto? Lo pongo en el tintero porque yo sé que muchos de ustedes están pensando eso, es decir, ¿yo cómo hago para atender la singularidad cuando tengo grupos de 50, 60, 30, 20? ¿Cómo atiendo yo la singularidad con 20? ¿Sí? Y aquí entonces quiero decirles que sí existe una manera, es decir, la manera de la experiencia, porque es que eso de la experiencia como algo singular quiere decir que yo soy un mundo de experiencias como docente y los estudiantes son un mundo de experiencias como estudiantes, ¿sí? Y si nosotros asumimos otro camino, que es el camino de la experiencia, muy probablemente los estudiantes logren conectarse con nuestro campo de experiencias. Usted puede leer la Metamorfosis de Kafka y puede que no le pase nada, pero puede que si usted lee la Metamorfosis de Kafka y le pasa algo, está frente al campo de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está frente a algo que le apasiona, si ustedes hacen un recuento por los maestros que realmente tienen en su corazón, son aquellos que vibraban con lo que tenían. Es decir, que no solamente tenían un conocimiento, sino que ese conocimiento los hacía ponerse en un universo que era el universo de sus sentimientos.
Lo que quiere decir que lo que a mí me pase con la lectura de un libro, cualquier libro, es significativo en tanto yo logre conectarme con la experiencia y el sentimiento de quien lo escribió. Cuando uno lee a Gabriel García Márquez, lo que uno logra captar no es el relato solamente, sino el sentimiento, la pasión que lleva impreso aquello que nosotros tenemos como docentes. Es que cuando nosotros escogimos la ingeniería o escogimos el derecho, ya en nosotros eso es una pasión. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto, si lo tenemos como pasión desde la experiencia, transmitirlo como pasión? Esto porque realmente cuando voy a hablar de una cosa bien simple, cuando uno va a un paseo, usted va a un paseo porque está dispuesto a pasarla muy bien, y usted luego cuenta el paseo en media hora. Es que del paseo usted cuenta aquello que fue significativo, que se le volvió pasión. Pero estoy simplemente dando algunas claves que vamos a desarrollar en la segunda parte de la charla, porque me parece importante entender este asunto de qué es vivir experiencias con los estudiantes. Antes de referirme a eso, quiero hablar del tema de habilidad, porque cuando hablamos de competencias, que ustedes saben que es un tema bastante polémico, que ha tenido muchas miradas, que no existe única mirada, también podemos hablar de las competencias desde las 3 posiciones de Habermas. Es decir, yo puedo estar en este momento preparando estudiantes desde una intencionalidad técnica para resultados, donde el producto es lo fundamental, o puedo estar preparando estudiantes desde la comprensión del mundo, o puede estar preparando estudiantes desde la crítica acerca del mundo. Cuando a uno le hablan de habilidad y le hablan de la definición de competencias, pareciera que la habilidad es lo que alguien puede hacer, ¿sí? Esa persona tiene mucha habilidad, pero la pregunta es, ¿habilidad para qué? O sea que la habilidad no podría ir sola, porque la habilidad está en relación con. Yo no puedo juzgar la habilidad de un estudiante para algo si no es en relación con un objeto. Así entonces que una habilidad incorpora siempre juicio. Y este elemento es muy importante para entender el asunto de la habilidad. Es decir, que es erróneo pensar que la habilidad no incorpora juicio. Imaginémonos un médico haciendo una operación. Cuando un médico está haciendo una operación, ¿qué tiene? Tiene los conocimientos sobre cómo se opera el corazón, pero también tiene el manejo instrumental, él sabe manejar las herramientas, ¿sí? Pero sin embargo, una operación no es exitosa por esas 2 cosas. Una operación es exitosa porque él tiene la capacidad de mirar en dónde está el paciente, qué condiciones tiene el paciente, si continúa la operación o no, si es necesario poner más anestesia, si es necesario suspender la operación. O sea que, de todas maneras, la habilidad incorpora juicio. Si no incorpora juicio, no es competencia. Cuando a mí me toca como piloto hacer un aterrizaje, yo puedo hacerlo de muchas maneras. Si fue entrenado técnicamente, yo puedo saber cómo aterrizar. Pero si frente a una situación de emergencia yo aterrizo de modo distinto, es porque pude conjugar todo mi conocimiento, ¿sí?, alrededor de aquellas otras cosas que estaban ahí en el contexto y me permitieron hacer el aterrizaje exitoso. Así que hay niveles de competencia, razón por la cual uno no podría decir que es que las competencias pueden definirse en enunciados, porque a nosotros sí nos piden enunciados, nos los piden en primaria, en secundaria, en universidad. Pero la gran pregunta para el docente es si lo que es garante de la competencia es que el estudiante lo sabe hacer, o si lo que es garante de que él es competente es que ha tenido escenarios para conversar de por qué sabe hacer eso así. Un odontólogo, por ejemplo, que hace una obturación y que después hace la restauración, en las facultades de odontología y en las facultades de medicina, cuando uno ve lo que evalúan, entonces miran cómo quedó la restauración y entonces se pone 1 o 5.
¿sí? Cuando lo que tendría que pasar es que el estudiante sobre esa restauración tenga la oportunidad de él mismo evaluar cómo la hizo, si le quedó bien, si no le quedó bien, qué le faltó, y que esa sea la posibilidad de la conversación en el aula de clase. Cuando hablo de conversación, estoy hablando de una cosa que tiene dos partes, que son verso y con. Quiere decir versar con. Por eso es que es tan importante esto en los procesos de formación, porque es lo que nos abre la posibilidad de hablar sobre las cosas que hacemos, para que el tipo de conocimiento que desarrollemos con los estudiantes no sea el conocimiento técnico, sino el conocimiento práctico. Práctico significa reflexión sobre lo que hacemos para tener elementos de juicio que le permitan a los estudiantes, además de adquirir la gramática de un saber, reconocer eso cómo opera en situaciones distintas. Si yo a un estudiante le digo, ¿y si esto fuera en este escenario, qué pasaría? Si siquiera yo abro esa pregunta, estoy abriéndole a él la posibilidad de que lo piensen en términos distintos al solo decir, repítame esa fórmula. Y esto tiene unas implicaciones entre lo que es el conocimiento vivo y el conocimiento muerto. Nos tocaría entonces preguntarnos si lo que nosotros llevamos a las aulas de clase es el conocimiento vivo, que tiene que ver con la capacidad que desarrollemos de que los estudiantes puedan esa cultura de ese conocimiento manejarla como algo que hoy es y mañana no es, pero que eso les está permitiendo a ellos pensar que si mañana no es, tienen la gramática suficiente de ese saber para entender cómo es. Es decir, que el mundo no se derrumbe porque el conocimiento es otro, sino que se abran esas ventanas para que el conocimiento sea un pretexto. Miren, cuando uno mira lo que pasa en las universidades, porque lo he vivido muchas veces, es que encuentra términos como estos. No, la formación integral es un asunto que le corresponde a las humanísticas, ¿sí? Nosotros estamos en las ciencias duras. O cosas como, por ejemplo, los docentes vinimos fue a enseñar cosas. Entonces somos docentes y los estudiantes son estudiantes, allá ellos. Y entonces ahí empieza la pregunta por, entonces, ¿quién es el estudiante? ¿Es un proyecto? ¿Nosotros somos proyectos? ¿Estamos situados en el mundo? ¿O simplemente estamos en la universidad diciendo cosas como esas? Cuando hablamos de que la competencia no es aquel enunciado que nos piden, por ejemplo, saber hacer una obturación y una restauración, sino que es un atributo de pensamiento que se pone en actuación en un contexto particular, estamos justamente diciendo que un estudiante es competente cuando es capaz de hacer eso. Cuando aquel atributo de pensamiento que tiene de cómo manejar el instrumental para hacer una obturación y una restauración, le permite actuar con esas herramientas de modo distinto en una obturación de cierta manera o desierta, en un paciente de 5 años o en un paciente de 10. Estaríamos en un enfoque técnico cuando decimos qué es la restauración, cómo se hace una restauración, cuáles son los materiales, cómo se maneja el instrumental, y el estudiante nos repite eso muy bien. Y decimos, muy bien. Y cuando no la hace, le preguntamos qué materiales usó, cómo la hizo, pero no le hacemos preguntas como, ¿y si esto hubiera estado de esta manera, cómo hubiera sido? ¿Sí? De eso es de lo que se trata. De preguntarnos si nuestros escenarios son escenarios para que los estudiantes permanezcan porque encuentran atractivo el modo como nosotros hacemos el link entre la cultura que ellos quieren de ser odontólogos o de ser maestros o de ser sociólogos o de ser psicólogos y lo que encuentran en la conversación con nosotros en las aulas de clase. Si yo como docente de psicología tengo pasión por la psicología, ¿por qué mejor no me agarro de ahí que del conocimiento y de la teoría solamente? ¿Por qué no busco el campo de experiencias que podrían hacer que los estudiantes se conectaran con esos problemas que son los que van a vivir cuando sean profesionales? Así entonces que hablamos de que la competencia no es un enunciado, sino un atributo de pensamiento que al ponerse frente a una realidad, a una situación, produce ciertos efectos en los modos como opera.
Esto significa entonces que en la universidad el saber no debería ser un producto. Nosotros tenemos la universidad como el producto. El saber se ha convertido en producto, el conocimiento es un producto en la contemporaneidad. Y la pregunta nuestra es, si el conocimiento es un producto, entonces ¿el estudiante qué es? ¿Es el medio para obtener el producto? ¿O si nosotros sabemos que el estudiante es el fin? ¿Dónde tenemos nosotros mentalmente incorporado el estudiante? Dice Zubiri que todo lo psíquico es biológico y que todo lo biológico es psíquico. Es decir, que nosotros estamos frente a una unidad de ser humano. Una vez me estremecí porque yo oí en una entrevista a un entrevistador diciendo, no, aquí lo importante es que sean buenos profesionales. Eso quiere decir que cuando salga de aquí como profesional no importa que no sea un ser humano íntegro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que nosotros pensamos que lo más importante es que sepan mucho? Cuando en lo que ellos saben son. Cuando uno se hace profesional, uno es abogado, uno es arquitecto, uno es maestro, uno es sociólogo. O sea, esto es muy importante para entender cómo lo que tiene que pasar en la universidad, cuando hablamos de procesos de formación integral, no es que por un lado los tenemos que formar en este pedacito, entonces eso le toca bienestar, esto también le toca a los de humanísticas y no, el otro saber. Oye uno en algunas universidades donde hacen esas reuniones en las que dicen, a ver, la competencia de la lectura y la escritura le toca es a lectura, escritura, geografía, sociales. Y la competencia de matemática y química le toca a los otros. La competencia es un asunto integral, es decir, si la competencia es un atributo de pensamiento, pasa por la química, pasa por la física, pasa por la matemática y se incorpora como una unidad. Esto entonces nos hace la pregunta, cuando llegamos a la universidad como docentes, a nosotros nos muestran el proyecto de la universidad, nos muestran el proyecto de la facultad. A mí me dicen, usted va a formar ingenieros que tienen esta connotación y su materia está, si la llamamos materia, si no la llamamos módulo, como la llamemos en cada uno de los escenarios, está dentro del proyecto de formación del ingeniero en construcción. ¿Por qué? Porque eso determina cómo organizo mi materia. Pero el punto que a nosotros nos entregan es un currículo, una materia, y nosotros muchas veces vamos y decimos, bueno, mi materia es lo más importante. Y el modo como asumimos la materia es desde el conocimiento. No aparecen las experiencias con la vida, que serían lo que realmente permitiría que los estudiantes se animaran a pensarse, ve, eso es lo que yo voy a hacer. Si el escenario de clase es como si yo ya fuera ingeniero. Yo conocí una maestra que me parecía espectacular porque desde que llegaban al salón les decía, buenos días ingeniero, buenos días psicólogo. Miren, esto tiene una importancia muy importante porque, tiene mucha importancia porque lo que pasa realmente en los escenarios es tener la posibilidad de que los estudiantes se evidencien como lo que van a hacer. Esa relación con lo que les va a tocar cuando sean profesionales nos abre unas ventanas que nosotros no hemos querido ver. ¿Por qué? Porque el escenario está como habitado por conocimientos de química, de física, de matemáticas, de sociales, y entonces vamos a las clases a llevar conocimiento, no a llevar experiencias, no a vivir experiencias con ellos. Así entonces que la propuesta sería convertir las clases en talleres y no en auditorios, porque en los auditorios pasa lo que está pasando en este momento. Yo digo y ustedes escuchan, y puede que lo que yo espere es que ustedes estén teniendo una conversación con ustedes mismos. Cuando aquí hablamos de conversatorio, a lo que nos referíamos era eso. La participación tiene que ver con la posibilidad de hacerse preguntas cuando uno va hablando. Dice Iser Wolfgang que cuando uno lee un libro, uno se mueve fenomenológicamente entre la protensión y la retención. Es decir, está en el presente, pero está pensando qué va a pasar y está recogiendo lo que ha leído del texto.
Esto es lo que debe pasar cuando uno logra que los estudiantes estén de modo activo en un salón de clase. No es que la conferencia magistral sea mala, es muy buena, siempre y cuando yo ponga a los estudiantes en actividad mental. Es decir, lo que garantiza que mi clase sea buena no es que sea una mesa redonda o un taller. Lo que lo garantiza es qué tanto estoy movilizando yo con lo que digo la mente de cada una de mis estudiantes. Cuando yo digo vamos a hacer un proyecto de aula, pero les digo, bueno, vamos a hacer este proyecto, entonces vamos a hacer este sofá. Entonces primero van a ir a la clase, van a ir a internet. Segundo, van a hacer lo siguiente. Tercero, cuarto, yo no estoy haciendo un proyecto de aula, porque estoy haciendo una conducción paso a paso y no les estoy dando la pregunta como posibilidad para desarrollar ellos la actividad. Cuando yo les digo vamos a hacer un sofá y el proyecto lo debemos tener listo dentro de 20 días y se pueden agrupar como quieran, les estoy diciendo qué necesitarían ustedes para hacer un sofá. Eso no significa que los 20 días los dejo solos, sino que les voy preguntando cómo lo harían y vamos construyendo colectivamente las cosas. Eso significaría un taller. ¿Qué es lo que pasa en un taller? En un taller uno se puede equivocar, en un taller se conversa, en un taller se ensaya, en un taller se sacan obras, en un taller se trabaja, pero se trabaja colectivamente. En un taller cambian los roles del maestro y de los estudiantes. Esto sería entonces pensar que la clase, si la hacemos como analogía, como taller, es muy probable que tengamos muchas posibilidades de que la experiencia entre al aula de clase, en todas sus formas. Experiencia de lo que yo siento con esto que no he podido resolver, experiencia de este conocimiento que no he podido encontrar, experiencia de esto que no entiendo en términos de los materiales que debo usar, de las relaciones que debo establecer. Es decir, esto instaura unas relaciones en el salón de clase muy distintas a las que instauraría solamente entregar un saber, ¿sí? Un poco en términos de lo que decía la doctora Gloria ahorita, me parece que esta frase resume mucho lo que tendría que pasar como docentes universitarios. La importancia que tendrá para el niño de tercer grado que la maestra razone y no grite, será similar a la importancia que para un joven universitario tendría que el profesor, a través de su reflexión, mueva representaciones totalmente establecidas en él y lo ponga en una actitud reflexiva hacia sí mismo y hacia el medio, posición de hecho dinamizadora del desarrollo. Esto porque cuando nosotros hablamos de permanecer, nosotros queremos permanecer donde encontramos respuestas, donde podemos conversar sobre aquello que nos inquieta, y a veces estamos equivocados en lo que entendemos para quitar la deserción de las universidades, porque entonces decimos, no, lo que les falta es un refuerzo en tal cosa. Muy probablemente les falte ese refuerzo, muy probablemente. No, lo que hay que hacer es esto. No, yo creo que lo que hay que hacer es realmente entender que son seres de experiencia, que los estudiantes cuando llegan a la universidad llegan buscando experiencias sobre un saber que han escogido para el resto de sus vidas y buscando experiencias para entender la gramática de ese saber, y nosotros las tenemos todas. Probablemente estamos también aprendiendo, pero sabemos, justamente estamos allí porque conocemos la gramática de ese saber y porque tenemos la posibilidad de vivir experiencias en la vida práctica, el mundo de la vida, que es el mundo que realmente nos convoca. Aquí hay digamos, unos elementos fundamentales para entender por qué ser buen maestro no necesariamente pasa por saber mucho de pedagogía, de didáctica, de currículo. Es decir, haber estudiado educación no nos garantiza que seamos buenos maestros. Más bien lo que nos puede garantizar un mejor ejercicio docente es el modo como nosotros establecemos relaciones con otros en el mundo. Entonces, entender las lógicas de la comunicación en las aulas de clase nos daría mejores elementos para entender
cómo es que opera la comunicación entre estudiantes y docentes en las aulas de clase. Quisiera referirme entonces a estos elementos que tienen que ver con lo que finalmente significa ubicarse contemporáneamente y entender cómo desde otras disciplinas que no necesariamente son las psicologías, de la psicología hemos ido entendiendo qué es comunicarse en un salón de clase. Husserl, con la fenomenología, nos aporta un elemento muy importante porque nos dice que las cosas no son lo que son, sino lo que a nosotros nos aparecen. O sea que, por ejemplo, la muerte de un ser querido nos afecta distinto a cada uno. O sea que cuando en la casa somos 5 hermanos, a pesar de que tuvimos el mismo papá, la misma mamá, comida similar, el mismo hogar, las mismas costumbres, los 5 somos distintos, porque subjetivamos las cosas de modo distinto. Así nuestra configuración pasa, es por cómo nos aparece el mundo. Una experiencia de separación, por ejemplo, alguien puede derrumbarla o derrumbarlo y a alguien no. Así que las cosas no son lo que son, sino lo que a nosotros nos aparecen. Por eso es que cuando en el aula de clase decimos, ¿entendieron? Sí, entendimos. Y en la siguiente clase preguntamos eso y los estudiantes, pero si yo ya lo enseñé, ese tema ya lo vimos. Partimos del supuesto de que porque yo lo dije, los otros lo entendieron. Y habrá tantos aprendizajes en el aula de clase como estudiantes haya. Así que el aprendizaje pasa es por las posibilidades de incorporación que cada uno de los estudiantes tiene cuando está ahí sentado. Y esto tiene una importancia fundamental en los procesos de formación. Husserl nos habló de una cosa que se llama el mundo de la vida. El mundo de la vida es la cotidianidad, aquel aspecto tan olvidado por nosotros cuando estamos en el aula de clase. Empezamos la clase y se hace una ruptura total entre lo que pasa cotidianamente y lo que vamos a dar. Hoy vamos a enseñar las ecuaciones. Llegamos entonces y agarramos de nuestro saber, que es el saber, el universo experiencial, unos conceptos y los desarticulamos de la vida y los entregamos en una pizarra. Y los estudiantes, eso es lo que yo llamo conocimiento muerto, porque no tiene ninguna relación con nada. Ahora es mucho más fácil para uno como docente situarse en ese paradigma de decir, hoy voy a dar esta clase, preparo mi clase y voy y la doy. La pregunta que yo los invitaría a hacerse cuando entran a un salón de clase es, ¿cómo haría yo para dar esto mismo de tal manera que sin yo decírselo ellos lo cojan? Esto es lo que se llama en educación pasar del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Si yo en vez de entregarles eso les hago una pregunta y espero que ellos vayan develando y los acompaño en eso, es muy probable que la clase sea otra cosa que si hoy les doy simplemente la ecuación. No porque eso no sea importante, usted se los va a dar, pero se los va a dar de otra manera. El otro elemento del mundo de la vida lo trae Bergson con el asunto del tiempo y el espacio. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, uno en el aula de clase se acomoda de cierta manera. Cuando en la casa uno al niño le hace una biblioteca muy linda y él siempre se va y estudia en el comedor. Esto es porque los espacios se construyen. Usted construye su espacio. El espacio no es algo que está ahí muerto, sino que usted lo construye. Igual pasa con el tiempo. ¿Cuántas veces una conversación se nos vuelve eterna o cuántas veces muchas horas se vuelven un instante? O sea que lo que nos dice Bergson es que el tiempo y el espacio tienen que ver es con lógicas internas. Él habla del kairos y del cronos. El kairos como un tiempo vital y el cronos también como el tiempo vital, y el espacio no como un espacio geográfico, sino como un espacio construido. Es decir, tiempo y espacio son construcciones humanas y entonces tienen que ver con las vivencias. Dice Husserl que nosotros somos un mundo de vivencias
y que las vivencias entonces son la corriente de vida que tiene nuestro proyecto que va y viene, que nos encontramos con otras corrientes de vida. Esto lo toma Gadamer para hablar entonces de la comprensión. Cuando habla del sujeto, dice que los seres humanos podemos relacionarnos con otros a partir de varias maneras de esas corrientes de vida. Yo las voy a llamar proyectos. Proyecto porque usted cuando llega a la universidad llega con un universo de deseos, transita por la universidad con ese universo de deseos y se imagina qué va a hacer. Y uno como docente llega a la universidad también con un universo de deseos, está situado pero tiene deseos, y se encuentra entonces en un escenario en el que encuentra a unos estudiantes y dice Gadamer que uno los puede tratar como instrumentos, es decir, que en la vida nos podemos relacionar con otros como instrumentos, es decir, como medios. A mí me interesa mucho que los estudiantes me saquen un artículo, que lo publiquen en una revista tipo A y que yo lo voy a construir con ellos. Eso es legítimo, pero el problema es cómo eso se logra. Los estudiantes se convierten en el medio, entonces mañana tienen que traer la revisión de 30 o 40 fichas y si no la trajeron se va para afuera del grupo, ¿sí? O cuando un estudiante por la mañana llega y me dice, profe, es que tuve un problema en la casa hoy, problema suyo, usted es el estudiante, yo soy el docente. Esto es, el carpintero es para esto, el estudiante hace esto, el profesor hace esto, este es mi rol como docente. Es decir, los otros son instrumentos. Si yo necesito resolver un problema jurídico, voy donde el abogado, no donde la persona, sino donde el abogado. Este es el primer modo de relacionarnos que Gadamer dice que es el otro como instrumento. El otro como análogo, que significa me pongo en los zapatos del otro. Ese es el segundo escenario. Soy capaz de comprender al otro y por eso soy capaz de imaginar que es como yo. Pero propone Gadamer un tercer escenario de relación, que es el escenario de la alteridad. La alteridad es, como su nombre lo dice, aquello que me altera mi corriente de vida. Cuando yo, voy a poner lo más elemental, que es mi pareja. Cuando uno está en pareja es porque decidió unir su proyecto con el proyecto de otro. Si yo no me junto con un cuerpo, sino que me junto con un proyecto, una corporeidad. Melik y todos los que han trabajado el tema de la corporeidad, de lo que han hablado es de que no es lo corporal. Es decir, yo como corporalidad soy biológica, pero como corporeidad soy cultura. Es decir, yo soy Ana